Moshe, Joaquín, Svia, León, Javier y Orlinda, los Barros Duque, Wendy, los Suárez, Nelson, doña Miriam, doña Carmen, Baruch y familia, Idol Krinsky, Héctor, Arie, Alejandro. Ok. César, Santiago, Nadav, Diógenes, Javier, Caterine, Beni, ya la vi, Luzma, ok, Javier Junior, Jessica, Liliana, Betty, Rubén de la Hoz, ok, Raúl. ¿Dónde están Daniel y Valente? Ok, Daniel ya lo vi. Valente lo veo escribiendo. Bueno, Javerim, antes de comenzar, algunas cuestiones técnicas. Próximo domingo no habrá clase. ¿Por qué? Porque es Shavuot. Después de ello voy a estar viajando, entonces no me va a ser posible dar la clase hasta un mes. Entonces nuestra próxima clase normal va a ser el día 10 de julio. Pero viendo nuestro calendario, me doy cuenta que la verdad nos falta solo un tema para terminar esta sección del currículum. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es ver si esta semana, antes de Shavuot, puedo dar una clase extraordinaria en la noche para que terminemos ese tema, dado que hoy tendremos una clase extraordinaria sobre el tema de Shavuot. Entonces es para terminar el tema de la biblioteca judía, que nos había quedado pendiente, y el tema pues de Talmud Torah, cómo se maneja en nosotros. Entonces pues les estaré avisando. Por supuesto, esta clase no será obligatoria, eso que no es fuera de nuestro horario oficial, pero pues sí me encantaría que pudieran asistir y ciertamente pues ponerse al día. Entonces, entrados 5 minutos, Javerim, comenzamos en 5, 4. Shalom, Javerim, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra
ya ni sé qué clase es, pero hoy tendremos una clase especial sobre el tema de la cuenta del Omer y de Shavuot. La fiesta de Shavuot en este año de 2016, el año 5776, comienza este sábado en la noche. Entonces, pues para tener todo listo para poder celebrar la fiesta con todos sus detalles y hacer un pequeño énfasis y un pequeño repaso de las alajot específicas de Yom Tov. Entonces, entramos en materia. Shavuot pertenece a un grupo de fiestas que se llaman Regalim. Regalim en hebreo significa literalmente pies. Son las fiestas de los pies, las fiestas de peregrinaje. Y estas fiestas de peregrinaje son bíblicas, aparecen en la Torá, a diferencia de Hanukkah, a diferencia de Purim, que no aparecen en la Torá. Son las, con el Shabbat, las fiestas más antiguas del judaísmo. Y las tres son lo que hoy llamamos Pesach, Shavuot y Sukkot. Y en estas tres fiestas se esperaba que los judíos que vivían cerca hicieran peregrinaje hasta Jerusalén y trajeran una serie de korbanot, de ofrendas especiales, aparte pues de las diferentes observancias específicas de la fiesta. En Pesach pues el cordero pascual, comer matzá; en Sukkot la fabricación y vivir en cabañas, agitar el lulav, y Shavuot en la mitad. Entonces, Pesach, Shavuot y Sukkot están conectadas ritualmente, bíblicamente, porque las tres eran las fiestas de peregrinaje, las fiestas donde toda persona debía aparecer en el templo de Jerusalén. En el contexto original de estas fiestas, Javerim, también es importante notar que cada una determina una cosecha específica. En efecto, la primera vez que aparece mencionado la fiesta de Shavuot es en Éxodo 23, versículo 16, y dice: y la fiesta de la cosecha, los primeros frutos de tus labores que pones en el campo. Y en Éxodo 34 es específico que son los primeros frutos del trigo. Entonces, Pesach es al comienzo de la primavera y se celebra la cosecha de, pues además de la libertad de Egipto, yara, pero de una manera muy básica, muy vivencial. Se está celebrando la cosecha de ¿qué? La cosecha de la cebada. Y esto es importante porque de esto depende el Omer. Ya vamos a ver qué es el Omer. ¿Ok? Sukkot celebra Hag HaAsif. Eso es la fiesta de reunir. ¿Qué es lo que estamos reuniendo en Sukkot? Los frutos. Dátiles, uvas, aceitunas, higos, granadas, los frutos de la tierra de Israel. Estos están en su estado ideal a comienzos del otoño, que es cuando se celebra Sukkot. Y Shavuot, que es al comienzo del verano, celebraba la cosecha del trigo. Entonces, este es el contexto agrícola original de las tres fiestas de peregrinaje.
Esto no es una característica única de el antiguo pueblo de Israel. Todos los pueblos de la antigüedad, después de las grandes cosechas, tenían festivales religiosos. En esto no somos únicos. Festivales de primavera, festivales de otoño, festivales de verano, festivales de invierno, pero estos son nuestros festivales y estos son la forma en que se conectan con la agricultura en la tierra de Israel. ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces entremos en el tema ya propiamente de la cuenta del Omer. ¿Qué es el Omer? Literalmente, el Omer es una medida de volumen. El Omer no es una cosa, el Omer es una medida de volumen. Ya les digo exactamente cuánto. El Omer es una midot halach. Ok. Está bien, está bien. Tengo aquí a un amigo que me está distrayendo. El Omer es una medida de volumen, no la pude encontrar, pero son como entre 2 y 3, 4 litros. O sea, no es una medida pequeña, es una medida bastante grande y es una medida de cebada. Entonces, Javerín, nosotros somos campesinos de la época antigua. Viene el 14 de Nisan. ¿Qué hacemos el 14 de Nisan? El 14 de Nisan vamos al templo, matamos nuestra oveja, nuestro cordero, yara, yara, yara. La noche del 15 de Nisan tenemos nuestro Seder de Pesaj. Ahí lo tienen, 3.64 litros. Y al siguiente día, la gente que todavía estaba en Jerusalén se iba a un campo cerca de Jerusalén donde estaba ya separado las primeras espigas de cebada. Las primeras espigas de cebada. Y se tenía una hoz especial y un cojén, y esto era un gran acontecimiento, y el cojén decía, voy a cortar la hoz, la cebada del Omer, y la gente va a cortar la cebada del Omer con esta hoz, con esta hoz. Era como hacerle barra al fútbol. Esto está descrito en Masejet Menachot. Eventualmente el cojén cortaba la cebada se recogía, era llevada al templo, la cebada luego era limpiada, se tostaba y este grano era ofrecido en el templo. ¿Por qué es importante esto, Javerín? Porque antes de esta ofrenda del Omer de cebada, Omer siendo una cantidad, es decir, de los 3.64 litros de cebada, antes del Omer de cebada, todo el grano que se sembrase y que no hubiera echado raíz en la tierra de Israel, e incluso hay autoridades que dicen que esto se aplica por fuera de la tierra de Israel, es considerado, ¿qué?
¿cómo se llama? Hadash, grano nuevo. Y como nos lo recuerda el Hatam Sofer, Hadash Asur Minatorah. El Hadash está prohibido de manera bíblica. ¿Qué es el Omer de cebada? El Omer es la ceremonia que me permite a mí comer grano nuevo. Yo sembré algo en agosto. El grano echó raíces. Bueno, no, yo no sembraría nada en agosto en Eretz Israel porque luego el invierno lo mataría. ¿Ok? Pero supongamos que yo siembro algo en febrero. Y echa raíces. Yo no puedo comer este grano hasta que el Omer de cebada sea ofrecido. ¿Ok? Entonces era un sitio era un acontecimiento muy importante. El ofrecimiento del Omer de cebada que se hacía en el templo. Esto es lo que es el Omer. ¿Qué es contar el Omer? ¿Qué es contar el Omer? Nos dice la Torah en varios lugares, Usfartem lachem mimohorat Shabbat. Y contaréis desde el día después del Shabbat, Sheba Shabbatot temimot tihiena, 7 semanas completas, 49 días. Y el día después será Shavuot, será la fiesta de las semanas. O sea, literalmente, la fiesta de las semanas es la fiesta que viene 7 semanas completas después de Pesach. Pregunta: ¿qué significa aquí la palabra Shabbat? Y esto es uno de los grandes desacuerdos entre los saduceos y los rabinos, y luego entre los rabinos, entre los rabanitas y los caraítas. La Torah dice de manera explícita: y contaréis después del Shabbat, del día después del Shabbat, 7 semanas. Pregunta: los rabanitas, ¿cómo leen esa palabra Shabbat? ¿Cómo leen los rabanitas esa palabra Shabbat? Shabbat es Pesach. No es el último día. Los rabanitas dicen el 15 de Nisan es Pesach. Y nosotros comenzamos a contar el Omer el 16 de Nisan. Caiga o no en Shabbat. ¿Por qué? Porque haciendo una Gezerah Shavah, es decir, utilizando palabras similares en el texto bíblico, los rabinos deducen y tienen una tradición de que ese Shabbat al que se refiere la Torah no está hablando del 7º día de la semana, sino está hablando de la fiesta de Pesach. Toda fiesta es, de cierto modo, también un Shabbat. ¿Por qué? Porque uno no trabaja en las fiestas. Entonces, de acuerdo a la tradición rabanita, el Omer se comienza a contar la noche del día después de Pesach. En la diáspora, esto se hace después del segundo Seder. En la noche del 16 de Nisan, al comienzo del 16 de Nisan. Y por lo tanto, Pesach puede caer en diferentes días de la semana. Este año, Pesach cae, por ejemplo, en domingo. Pero eso no es necesario. A veces Pesach cae en la mitad de la semana. A veces Shavuot cae en la mitad de la semana. ¿Cómo leían esto los saduceos y luego los caraítas? Para ellos,
Shabbat es Shabbat. Y por lo tanto, el Omer se comenzaba a contar a partir del domingo después del Shabbat de Pesach. Lo que nosotros llamamos Shabbat Hol HaMoed Pesach. Entonces el domingo, o sea el sábado en la noche, los saduceos comenzaban a contar el Omer. Y por lo tanto, para ellos, Shavuot siempre va a caer en lunes. Siempre. ¿Por qué? Porque 49 días después de un domingo cae lunes. Es más, son 50 días, porque el día 49 no es Shavuot, es el día 50. De ahí es de donde viene el nombre griego de Shavuot, que es Pentecostés. Pentecostés. Penta, 5, Pentacos, 50. Pentecostés es la fiesta de los 50 días. ¿Ok? Entonces, esa es una diferencia. Los rabanitas, desde tiempo inmemorial, siempre hemos contado el Omer el día después de Pesach, que es el 16 de Nisan. ¿Preguntas? No tiene nada que ver con que se esté leyendo una parashá en la diáspora y otra en Israel. Esto es un fenómeno neta e internamente rabínico que tiene que ver con que en la diáspora hay 2 días de fiesta y en Israel hay uno. Y cuando uno de estos días cae en Shabbat, nosotros vamos a tener una lectura especial de Pesach, que es lo que pasó, ¿cierto? El octavo día de Pesach cayó en Shabbat, y en Israel ya no era el octavo día de Pesach, sino que era Shabbat. Entonces ellos están adelantados una semana. Es por eso no tiene nada que ver con la diferencia entre rabanitas y caraítas. No, lo del etrog en Sukkot es porque la Torah dice específicamente, Ulkachtem kapote marim upri etz hadar, y tomaréis hojas de palma y el fruto del árbol de la belleza, que tenemos una tradición que es el etrog. ¿Ok? Preguntas sobre la cuenta del Omer. Ok. Entonces, el Omer se comienza a contar la segunda noche de Pesach, que en Israel ya no es fiesta, en la diáspora sí es fiesta. ¿Cómo es el procedimiento de la cuenta del Omer? El Omer se debe contar. ¿Por qué son 49 días? Porque la Torah dice, Usfartem lachem imachorata Shabbat sheva Shabbatot imimot tihiera. Y contaréis después del Shabbat 7 semanas completas. Está escrito. Ahora, ¿por qué está escrito? Porque, Javerim, Shavuot no tiene una fecha, o sea, Pesach es muy fácil, es la luna llena del primer mes de la primavera. Sukkot lo mismo, es la luna llena del primer mes después del solsticio de otoño. Pero Shavuot es, o sea, es el 6 de Iyar. ¿Qué es el 6 de Sivan? O sea, díganme ustedes, yo en el mundo antiguo, ¿cómo identifico al ojímetro, cierto? El 6 de un mes.
O sea, yo sé cuando la luna es nueva, yo sé cuando la luna está llena, pero cuando la luna está a 6 días, eso es muy complicado. O sea, posiblemente la lógica detrás de que sean 49 días es que entre la cebada y el trigo en Eretz Israel se demora más o menos 7 semanas. ¿Ok? Esa es la lógica. Pero por qué contamos 49 días? Porque así lo dice la Torah, eso es lo que está escrito. ¿Ok? ¿Cómo es el procedimiento de la cuenta del Omer? El Omer se cuenta después de Tzeit HaKohavim, es decir, desde que salen las estrellas. Yo no puedo contar el Omer antes de que salgan las estrellas. Esto en América Latina no es tanto problema, donde el sol se pone a las 6 de la tarde. Acá en Estados Unidos, donde en el verano el sol se puede estar poniendo a las 9, 10 de la noche, ya presenta ciertos problemas, pero pues cada lugar tiene su afán. Yo debo esperar hasta Tzeit HaKohavim. ¿Por qué? Porque la palabra temimá nos dice la Torá que uno debe contar 7 semanas completas. Entonces yo comienzo a contar es una vez ha comenzado ya el siguiente día, y los días en el judaísmo comienzan es cuando salen las estrellas. Y el Shabbat, ¿por qué entonces comienza antes, Rabino? Porque nosotros es decir, le robamos al viernes para extender el Shabbat. Nosotros le robamos más o menos 1 hora al viernes para extender el tiempo que hacemos Shabbat, pero técnicamente los días en el judaísmo terminan cuando salen las estrellas, es decir, al ocaso completo. Yo no puedo contar el Omer antes de eso. 2. El Omer se recita de pie. Si yo me puedo poner de pie, yo debo ponerme de pie. Se recita la siguiente bendición. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu. Como tefilín, como talit, como prender las velas de Shabbat. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos mandaste al Sefirat HaOmer. Y luego cuento. Es la mitzvah más fácil del mundo. Luego cuento. Entonces digo, Hayom, hoy, puedo contar en hebreo, puedo contar en inglés. Hay una tradición bastante extendida, por ejemplo, entre los yemenitas de contar en arameo. Ustedes abren un sidur yemenita, van a tener la cuenta del Omer en arameo. Porque ustedes pueden contar en el idioma que se les dé la gana, pero deben contar ¿qué? Deben contar días y semanas. Es decir, como contamos ayer, aquí todavía no se ha puesto el sol, entonces yo todavía no puedo contar, pero yo sé que para la mayoría de ustedes sí. Entonces ayer yo dije la verajá y luego dije hoy son 43 días del Omer, que son 6 semanas y un día. ¿Por qué? Porque yo debo contar, dice Usfartem Lahem y Majorataba, Sheba Shabbatot Mimote Hiena. Yo debo contar tanto días como semanas. Entonces, primero digo el total. Hoy son tantos días, que son tantas semanas y tantos días del Omer. O en el Omer. Si ustedes ven, hay diferencias. Los Ashkenazim dicen la Omer, los Sefaradín dicen ba Omer. Uno puede igual contar en el idioma que quiera. ¿Por qué existe esta noción de que si yo olvido... Ahora, ¿qué pasa? Con verajá yo puedo rezar de noche. Solo de noche.
¿Qué pasa si se me olvidó contar de noche, pero me acuerdo durante el día? Entonces cuento sin verajá durante el día y luego a la noche siguiente cuento con verajá. Hay un desacuerdo entre el Mishneh Torah y el Shulchan Aruch. De acuerdo al Mishneh Torah, esto de que la pregunta está de que si cada noche que yo cuento el Omer es una mitzvah por sí misma o si contar el Omer es una mitzvah cumulativa. De acuerdo al Rambam, cada noche que yo cuento el Omer es una mitzvah. Y por lo tanto, así se me haya olvidado a mí contar todo el día. No conté en la noche y no conté en todo el día. Me acuerdo, ay, ayer no conté el Omer. Igual puedo seguir diciendo la veraja. El Shulchan Aruch, que es pues el código que sigue la mayoría del pueblo judío, insiste en que el Omer es una mitzvah acumulativa. Es decir, yo cada noche cumplo una 49ª parte de mi mitzvah. Y si se me olvidó rezar y si se me olvidó contar un día, entonces no he cumplido la mitzvah completamente y por lo tanto no puedo decir la veraja. Esta es la práctica extendida en el mundo observante hoy en día. Y de acuerdo a esta práctica, ¿qué pasa si yo me olvidé de contar el Omer un día entero? No es que me olvidé en la noche y conté durante el día, no, en blanco. Ni conté en la noche, ni conté en el día y me acuerdo hasta el siguiente día. En ese caso yo debo seguir contando, pero sin verajá. ¿Ok? Preguntas sobre el Omer. Preguntas. ¿Se puede alternar? No entiendo, a ver. Preguntas en el orden en que fueron recibidas. Ok, ¿se puede alternar la lectura entre los miembros de la familia? Sí, no hay ningún problema. Mientras tú, o sea, tradicionalmente cada persona cuenta por sí misma. Porque es una mitzvah individual, pero pues existe el principio Hashomea Keone. Entonces si yo escucho y le pongo Kavaná, pues es como si lo hiciera. Si estás en Colombia y viajas a un país con diferencia de hora, pues a menos de que estés viajando al otro lado del mundo, Javier, no importa. Porque igual se hace de noche. O sea, en Hawái el sol se pone 5 horas después que en Bogotá, pero pues igual se pone. Ahora, si estamos hablando ya de un tema de que tú estás cruzando la línea internacional, pierdes un día, ya pues eso es consulta. El tema de la línea internacional es un tema fascinante en Alajá, pero no tengo tiempo de explicarlo hoy en día. ¿Se usa kipá?
César, siempre que se dice una verajá, uno debe tener la cabeza tapada. ¿Ok? Esto es una verajá, se tapa uno la cabeza y dice la verajá. Hay gente que toma, o sea, el Omer, esto es importante para entender un poquito Shavuot. Javerim, Shavuot es la niña fea de las festividades judías. Hay que decirlo con honestidad. No tiene mitzvot, no hay un seder, no hay cabañas, no hay lulav. Seguramente en el mundo antiguo la cosecha del trigo era algo tremendamente importante y tremendamente alegre. Pero hoy en día que nosotros pues básicamente estamos desconectados de nuestro pasado agrícola, entonces nos hemos inventado toda una serie de formas de hacer Shavuot más interesante de lo que pues, de hacer a Shavuot más interesante. Y una de estas cosas es hacer de la cuenta del Omer algo un poco más interesante. Entonces, cabalísticamente, por ejemplo, hay una serie esto aparece en la Kabbalah del Ari, que cada día de la cuenta del Omer, cada semana representa una de las sefirot inferiores. Entonces, Gesed, Gvurah, Tiferet, Hod, Netzach, Yesod y Malchut. Y cada día, cada 7 días, porque son 7 entonces representa un aspecto interno. Entonces el primer día es Gesed Sheba Gesed, el segundo día es Gevurah Sheba Gesed, el tercer día es Tiferet Sheba Gesed. Y mucha gente utiliza esto como una oportunidad de meditar, lo que ponga a estudiar a la gente Torah, bienvenido sea. Hay gente que utiliza el Omer, en efecto, como tú dices, como un ejercicio de crecimiento espiritual, fantástico. Ya sea utilizando estas denominaciones sefiróticas o no, la base es que hay que contar el Omer. De plano. Ahora, el Omer, desde la época, esto aparece, o sea, la sugía es tremendamente enredada en Masejet Yevamot, y quería ponerla, ya es uno de los próximos cañonazos talmúdicos que tengo que subir. Desde la época del Talmud se asoció la época del Omer con una época de duelo. Se dice que los 12,000 discípulos de Rabbi Akiva murieron entre Pesach y Shavuot. Y desde entonces se acostumbra que la época del Omer es una época de alegría disminuida. ¿Ok? Habiendo dicho esto, y que la tradición es que no se hacen, por ejemplo, bodas en el Omer, salvo algunos días del Omer. Hay gente que no se afeita en el Omer, o sea, hay toda una serie de minhagim de duelo en el Omer. Sigan lo que hacen sus comunidades. Pero no se enloquezcan. Es decir, ¿por qué? Porque hay toda una serie de diferencias. Entonces, en el mundo ashkenazí, sefaradí, por ejemplo, no se hacían matrimonios hasta el 33, hasta el Lag BaOmer. Pero a partir del día 34 del Omer se hacían matrimonios. Entre los ashkenazim no se hacen matrimonios sino el 33, en el día Lamed Gimel del Omer, pero en los otros días no. Entonces hay toda una serie, y ahorita como tenemos estas fiestas seculares, ¿cierto? Recientes que ha traído el Estado de Israel, como Yom Ha'atzmaut, o Yom HaZikaron, o Yom Yerushalayim, que caen siempre durante la cuenta del Omer, pues hay gente que dice, no, en este día es un día festivo y se pueden hacer matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esto hay una diferencia grande de minhagim. Sepan que tradicionalmente es una época donde
las comunidades han tomado cierto nivel de duelo, pero tampoco se enloquezcan. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia de cómo se ha expresado. Posiblemente la restricción más importante es que en la mayoría del mundo judío, al menos en los primeros 32 días del Omer, no se celebran matrimonios. ¿Ok? De que me afeito, que no me afeito, que si escucho música, que si no escucho música, eso consúltenlo con su rabino. Ahora, el día del Lag BaOmer, Lamed Gimel es 33, el día 33 del Omer. Y hay diferentes tradiciones. En la tradición cabalística, por ejemplo, este día se asocia con la Hilula, es decir, con el aniversario de la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai. En algunas comunidades se hacen fogatas, en algunas comunidades se hacen lecturas del Zohar. En Merón, que es donde supuestamente está enterrado Rabbi Shimon, se hace una parranda hasídica tremendamente ruidosa, tremendamente concurrida. Diferentes costumbres del Lag BaOmer, pero de nuevo, Javerim, aquí no estamos hablando de alajot, estamos hablando de minhagim, estamos hablando de muchas costumbres, y la mejor guía es hagan lo que hace su comunidad. Pero en general, el día del Lag BaOmer es un día festivo, es un día que, de acuerdo pues casi unánimemente en la tradición judía, se permiten las bodas, se permite todas aquellas otras cosas que están prohibidas durante el Omer. ¿Ok? Preguntas. Todavía no hemos llegado a Shavuot. Aguanten. ¿Ok? Bueno, entonces, después de 49 días de la cuenta del Omer, llegamos propiamente a la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot tiene varios nombres en la Torá. Como ya habíamos hablado, se le llama la fiesta de la cosecha, Hag Hakatzir. Que estamos hablando pues de la cosecha del trigo. Se le llama Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas. Ya esto debería ser obvio. ¿Por qué? Pues es la fiesta que concluye este periodo de cuenta. Y ese es el nombre favorito de los rabinos, que se le llaman Hag HaAtzeret. Que es, Atzeret significa conclusión. Y es de cierto modo, Pesach se extiende hasta Shavuot. Y ya cuando terminamos Shavuot, de cierto modo, ya las fiestas de comienzo de año han terminado y estamos ya pues proyectándonos hacia Sukkot, hacia las próximas cosas del año. En la tradición rabínica,
el nombre preferido, más que cualquiera de estos son nombres, algunos bíblicos, algunos rabínicos, es Hag Matan Torateinu, la fiesta de la entrega de la Torah. Y si ustedes hacen una cuenta alegre de una cronología del éxodo de Egipto, el pueblo de Israel está llegando al monte Sinaí más o menos 7 semanas después de salir de Egipto. Bueno, esto es ciertamente lo que creían los rabinos. Y para ellos, la Torá es entregada en Shavuot. Y esto le da de cierto modo una nueva dimensión a la fiesta, que es mucho más compatible con nuestra forma de ver el mundo que estas fiestas agrícolas. O sea, en los kibbutzim en Israel, Haverim Shavuot es importantísimo. La gente decora pues el Hadaroj, la gente decoraba unos tractores y hacían danzas en los campos y todo el cuento. ¿Por qué? Porque pues si yo soy un kibbutznik, yo todavía vivo la vida de un agricultor en Israel. Para nosotros, judíos de la diáspora, todo esto pues es muy lindo, pero es irrelevante. ¿Ok? Para nosotros, el sentido más importante de Shavuot es este sentido rabínico de ser la fiesta de la entrega de la Torah. Y este es lo que va verdaderamente a determinar los diferentes rituales y las diferentes observancias modernas y contemporáneas de Shavuot. La mayoría de nosotros no celebra esto como una fiesta de la cosecha de trigo, sino que lo celebra como una fiesta de la entrega de la Torah. ¿Ok? Daniel, no es que ni siquiera la cebada estaba todavía en la espiga. La cebada se cultivaba en Pesaj. O sea, no es hametz porque pues, porque eso todavía está pegado de la mata. Y luego lo cortaban y lo llevaban al templo, lo tostaban al fuego y lo ofrecían. No hay opción de que eso se vuelva hametz. Y mientras el grano permanezca seco, el grano no se vuelve hametz. Incluso, y eso es una humra, lo único que puede volver hametz es, literalmente hablando, es harina de estos granos. ¿Ok? Entonces, tener cebada en la casa, pues, tengo cebada en la casa. ¿Qué podemos hacer? Pesach Sheni, sí, 30 días después de Pesach pasa Pesach Sheni para nosotros es irrelevante. En el templo era la oportunidad de la gente de hacer el seder. Hoy en día pues no se dice Tajanun, lo cual pues no es tan grave. ¿Ok? Entonces, Shavuot. Básicamente, ¿cómo funciona Shavuot? Shavuot funciona como un Yom Tov, porque eso es lo que es Yom Tov. Entonces, ¿cómo se comienza? Con encendido de las velas. Si uno sigue al Shulchan Aruch, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu leadlik ner shel Yom Tov. Si uno es seguidor del Rambam, no hay verajá para el encendido de las velas de Yom Tov. Pero se encienden las velas, ¿por qué? Porque yo quiero tener luz en la casa. Luego, ¿qué hay? Arvit. Y es un arvit normal. Es un arvit normal con una amidá de Yom Tov.
que es como la midá de Shabbat, es decir, con 7 bendiciones, y la bendición intermedia, en vez de hablar de Shabbat, habla de Yom Tov. ¿Ok? Durante el día, Shaharit, festivo, es decir, Pesuque de Simbra largo, Kriyat Shema. La midá de nuevo es una midá de Yom Tov con 7 bendiciones. Luego viene la lectura de la Torá. Luego viene Halel. Halel completo y con verajá. Luego se lee de la Torá, se lee la entrega de la Torá, es decir, Éxodo 20, los 10 mandamientos. Las 10 sentencias, para ser más exacto. Las 10 sentencias. La Haftará es Ezequiel 1. La Merkabá. Y luego Musaf de Yom Tov. Y eventualmente en la tarde Minha. Y en la diáspora tenemos 2 días de esto. En algún punto se lee Ruth. Se lee el libro de Ruth. En Eretz Israel, pues, solo hay un día para leerlo, se lee el primer día. La mayoría de las congregaciones leen Ruth el segundo día. ¿Por qué se lee Ruth? En un sentido muy sencillo, Ruth narra la cosecha del trigo. Pero en otro sentido un poco más alto, Ruth es alguien que acepta la Torah. Al menos pues en nuestra versión midrashica de Ruth. O sea, Shavuot es la fiesta del converso, Javerim. Rabínicamente, mírenlo por donde lo miren, ya sea por el lado de Ruth o ya sea por la entrega de la Torah, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue el primer converso de acuerdo al Talmud? No es Abraham Avinu. Ese es un mito útil. No. Aunque hay midrashim que dicen que Yitro se convirtió. No. Lo acabo de poner. Es el cañonazo talmúdico número 34, creo. Todo el pueblo. Exacto. Los primeros conversos fueron todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Eso es Yevamot 45a. Antes de recibir la Torá, la nación entera se convierte al judaísmo. Antes del monte Sinaí no hay propiamente. Eran el pueblo de Israel, so what? Eran descendientes de los patriarcas, también son. Esaú también es descendiente de los patriarcas, Ismael también es descendiente de los patriarcas. Antes de la Torá no hay pacto. Antes de la Torá no hay pacto. Hay pedigrí, pero no hay, pues sí, es el Brit Milá, pero pacto en el sentido que nosotros lo entendemos, no hay. Hay pactos, pero el Brit de la Torá no existe antes de la Torá. Por eso es que todas las mitzvot que se dan en Génesis tienen que ser repetidas. La circuncisión es repetida, el nervio ciático es repetido, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de la entrega de la Torá no había
O sea, la Torah es el momento legislativo básico. ¿Ok? Preguntas. Leer Ruth es una tradición, igual no es un libro muy largo, pero no es obligatorio. ¿Ok? Ahora, durante las cenas festivas, durante las seudot, se acostumbra comer, bueno, esto es una costumbre primordialmente ashkenazí, Javerim. Rambam no lo menciona, ningún Rishon para ellos. El Shavuot era un Yom Tov como cualquiera y comían carne y tomaban vino porque pues eso es lo que hacía un Yom Tov. ¿Cuáles son las explicaciones de por qué come uno lácteos? ¿Por qué algunas personas comen lácteos? Porque la Torah es leche y miel ahí bajo tu lengua. Porque hay un montón de midrashim. Posiblemente Javerim tiene una explicación un poco más banal, y es que para el fin de la primavera, que es Shavuot, en el hemisferio norte, ya la mayoría de los animales están siendo destetados. Y cuando yo tengo un animal destetado, ¿qué es lo que tengo en abundancia? Leche. Y por lo tanto tengo que hacer quesos, tengo tortas de queso, cheesecakes, todas esas cosas. Posiblemente ese es el origen. Ahora, pues que la gente se pega que leche y miel y que la tierra de la leche y miel, un montón de cuentos. Ok, se acostumbra, los Ashkenazim acostumbran a comer lácteos en Shavuot. ¿Cómo lo justifiquen? Hay un montón de justificaciones. Si no pueden comer lácteos en Shavuot, no es el fin del mundo. Pesach Sheni no es un Yom Tov. Así de fácil. Ok. Otras tradiciones de Shavuot. Entonces está Ruth, algunas personas comen lácteos. Hoy en día era una fiesta que había, pero ya no hay porque no hay templo y no se hace Tajanún, punto. Pesach Sheni es irrelevante hoy en día. Algunas personas decoran la sinagoga con ramas, ¿cierto? Es pues, el comienzo del verano, pues ustedes en América Latina ni qué verano ni qué 8 cuartos, eso no existe. Entonces encuentren pues ustedes formas autóctonas de celebrar Shavuot. Algunas comunidades tienen poemas litúrgicos especiales. Los Ashkenazim tienen un poema que se llama Akdamut, con una melodía especial. Es un poema larguísimo en arameo. Que a menos de que uno tenga... Yo hice una traducción de Akdamut, está en mi blog. La encuentran se las puedo mandar si quieren. Los sefaradim leen... hay otros poemas litúrgicos. Uno es hermosísimo, se llama la Ketubá. Y es una ketubá entre Dios y el pueblo de Israel, celebrando pues Matan Torah en el monte Sinai.
Hay otra tradición de Shlomo Ibn Gabirol, el gran poeta español, creó una forma en verso de las 613 mitzvot. Entonces, una noche se lee las mitzvot positivas y otra noche se leen las mitzvot negativas. Diferentes tradiciones. Yo creo que estas tradiciones ya requieren un nivel de literalismo, no es literalismo, de literacy, de alfabetismo hebreo, que muy pocas de sus comunidades tienen, pero pues si tienen acceso y pueden leer en hebreo, pues lléguenle. Ahora, posiblemente la nueva tradición que está cogiendo mucha fiesta, que está cogiendo mucha fuerza, es la tradición cabalista de Tikkun Leil Shavuot. Que es quedarse la primera noche de Shavuot, toda la noche despiertos, estudiando Torah. Antes del siglo XV, Javerim, que es cuando se introduce el café al mundo mediterráneo, nadie había oído hablar de este minhag. Y en sus comienzos era un minhag tremendamente minoritario entre cabalistas. Es decir, los círculos de Cordovero, los círculos de Yosef Karo, mencionan que se reunían pues la Hebraya, los 3-4 iluminados pues que estudiaban Zohar juntos y hacían el Tikkun Leil Shavuot. No era una cuestión pues para todo el mundo. Incluso, y ese es un testimonio muy diciente, el rabino Shem Tov Gajin. Shem Tov Gajin es uno de los rabinos sefaradíes más interesantes del siglo XX. Él nace en Jerusalén. Su padre era el rabino de la comunidad Bet El, que era la comunidad cabalista sefaradí de Jerusalén. O sea, mejor pedigrí no pueden pedirle al Señor. Luego él es Dayan en el Cairo. Y luego él es nombrado el gran rabino sefaradí del Imperio Británico. Entonces se quita su turbante, se pone un sombrero de copa y se va a vivir a Ramsgate, al lado de Londres, y escribe un libro fascinante que se llama Keter Shem Tov, que es una colección de las diferencias de minhagim entre los judíos hispano-portugueses, es decir, los judíos sefaradíes de Londres y Ámsterdam, del resto del mundo sefaradí y de los ashkenazim. Fabuloso, fantástico, muy interesante. Y lo que nos dice el rabino Shem Tov Gajin es que cuando él era rabino en el Cairo, lo invitaron a un Tikkun Leil Shavuot y él nunca lo había hecho. O sea, alguien que creció en Betel y jamás habían hecho un Tikkun Leil, eso muestra pues que era un minhag minoritario, tremendamente minoritario. Y el rabino Shem Tov dice que no le gustó el minhag. ¿Por qué? Porque bueno, sí estudiaron toda la noche, pero luego a la mañana siguiente, cuando estaban diciendo Shaharit, todo el mundo se estaba cayendo del sueño. Y el Hassán no daba pie con bola, el Hassán pues estaba súper confundido porque estaba muerto del sueño y nadie rezó con Kavaná y dice que no le parece un buen minhag. Eso es lo que dice el rabino Shem Tov. Y eso nos muestra que al comienzo del siglo XX esto lo hacía un grupo muy pequeño de cabalistas. Ni siquiera pues en el mainstream cabalista sefaradí de Jerusalén esto se conocía o se hacía. ¿Cuándo comienza a tomar fuerza el Tikkun Leil Shavuot? Hace más o menos 30 años que comienza a ser un fenómeno social en Jerusalén. Y comienza justamente cuando se conquista de nuevo la ciudad vieja y es posible ir al Kotel. Yom Yerushalayim hace 49 años. Comienzan algunas yeshivot y sinagogas a ofrecer tikkunim.
es decir, sesiones de estudio de toda la noche. Y si ustedes están en Jerusalén, es una experiencia inolvidable. Inolvidable. Uno va de una sinagoga a la otra y puede oír pues a las grandes luminarias de la Torá, puede uno ir a los grandes rabinos. Entonces uno sabe que el gran rabino va a hablar en esta sinagoga a las 10 de la noche, y luego el rabino Beni Lau va a hablar a la medianoche, y el rabino Natán López Cardoso va a hablar a las 2 de la mañana, y la gente está caminando la ciudad está llena de gente en la medianoche, y puede ir uno a ir al rabino Rota, al rabino Golinkin. Fantástico. Y a eso de las 4 de la mañana todo el mundo echa camino hacia el cótel. Y siente uno verdaderamente, o sea, al menos yo participé en esto unas 3-4 veces, un sentimiento de peregrinaje verdaderamente. Eh, Ahora que tengo hijos y que no vivo en Jerusalén, es una experiencia diferente. Yo no hago Tikkun Leil Shavuot. ¿Por qué? Porque no tengo con quién. Si hubiera gente pues muerta de las ganas de estudiar Torah conmigo toda la noche, fantástico, pero es complicado cuando hay niños, es complicado cuando hay gente enferma. Entonces, respondiendo a la pregunta de Luz Betel, no es obligatorio. ¿Ustedes quieren organizar algo? Organícenlo. Si pueden aguantar hasta las 5 de la mañana, mis respetos. Pero a menos de que ustedes tengan un grupo de maestros de Torah diverso, interesante, o sea, ese es el punto del Tikkun en Jerusalén o en ciudades grandes como Nueva York, ¿cierto? Que uno va de sinagoga en sinagoga y oye gente. Y ahorita en Nueva York esto incluso se ha tomado como una cuestión cultural, es decir, no que esto pues sea consistente con la halajá, pero conciertos y películas. Entonces la gente va al JCC, al Centro Cultural Judío, y pasan toda la noche estudiando cosas judías. De nuevo, esto no es pues coincidente con la halajá, pero o sea, la tradición del Tikkun Leil Shavuot ya se ha vuelto algo incluso que pasa las fronteras de la halajá y se vuelve algo cultural. Pero a menos de que yo pueda producir un programa interesante, ameno, y que vaya a tener una masa crítica, no hay lecturas, o sea, tradicionalmente sí, el Tikkun Leil Shavuot es un libro con apartes de la Torá, de la Mishnah, del Zohar, pero pues ya prácticamente nadie hace ese tikkun, sino que son clases. Entonces la gente va y estudia clases y estudia con este rabino, con otro rabino, van, hacen meditación, hacen lo que sea, no sé. O sea, dependiendo de qué tan observante sea la comunidad, pues se presentan diferentes opciones religiosas o culturales. Si ustedes están solos en la mitad de la jungla judía, pues quedarse leyendo Torah hasta las 4 de la mañana solos no es una experiencia muy positiva. Y como dice el rabino Shem Tov Gallin, al siguiente día ustedes no van a poder rezar con Kavaná, que eso sí es una mitzvah. Hacer tikkun Leil Shavuot no es una mitzvah. Rezar con Kavaná sí es una mitzvah. ¿Ok?
Preguntas. Lo de los árboles es en Tu Bishvat, nada que ver con Shavuot. La primera Mishnah de Rosh Hashanah, estamos hablando desde el 15 de Shvat, no de Shavuot. En Shavuot, en la época del templo, se traían los bikurim, se traían los primeros frutos. Es el comienzo del verano, los árboles están comenzando a dar sus primeros frutos. Y sí, esta era la fiesta donde se comenzaban a traer los primeros frutos, con la ceremonia pues subsecuente de que uno se ponía la canasta en el hombro, llegaba y le decía al Cohen, Aramí, Obed, David, Bayer, Mitzrayma, Vayisham, Legoy, Gadol, Atzum, Berraf, pues como está descrito en el libro de Deuteronomio. Sin templo, pues esto ya no opera. No 3 litros por persona, era 3 litros en general. Había un campo, un potrero específico, donde ya la cebada estaba amarradita, lista, 3 espigas, y bajaba el Cohen con toda la gente, romería, cortaba el homer y se llevaba, y de eso se sacaban un homer de cebada para todo el pueblo, una cosa simbólica. De nuevo, capítulo 9 o 10 de Mishnah Menachot, si mal no estoy. Es hacia el final de Menachot. Rápidamente. Alajot de Yom Tov. En Yom Tov yo tengo las mismas prohibiciones que Shabbat. No puedo escribir, no puedo coser, no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Me abstengo de todo lo que me abstengo en Shabbat, también me abstengo en Yom Tov, con 2 excepciones. La primera, puedo transferir fuego y cocinar. Entonces, si yo prendo una veladora, algo que vaya a preservar el fuego por varios días, yo de esa veladora luego puedo, con esa veladora en Yom Tov, encender mi estufa y cocinar. De nuevo, familia Suárez, de acuerdo a la Mishnah, los árboles frutales se juzgan en Tu Bishvat, nada que ver con Shavuot. O pásame la fuente, porque nunca había oído tal cosa. Entonces, yo en Yom Tov puedo cocinar siempre y cuando prenda la estufa con una llama preexistente. El piloto, si yo tengo una estufa que tiene piloto, es decir, que tiene una llamita interna, eso es una llama preexistente, en mi opinión. La otra cosa que está permitida en Yom Tov es transportar en el espacio público. Todas aquellas cosas que requerirían un eruv en Shabbat, si
Por supuesto, Yom Tov no cae en Shabbat. Si Yom Tov cae en Shabbat, pues es Shabbat. Pero si Yom Tov no cae en Shabbat, yo no estoy limitado a las halajot de no cargar en espacio público. Sobre las cuales pues entraremos en más detalle cuando estudiemos las leyes de Shabbat. Estas son las dos grandes excepciones de las melajot que yo puedo hacer en Yom Tov que no puedo hacer en Shabbat. Estas dos melajot están permitidas en Yom Tov, pero no están permitidas en Shabbat. Todo lo demás está prohibido. ¿Ok? En el tema del Havdalah, y es importante, este año es un tema importante. ¿Por qué? Porque Shavuot comienza el sábado en la noche. Se hace Havdalah como se hizo en Pesach. Si ustedes recuerdan, en Pesach también comenzó, primer día de Pesach comenzó en sábado en la noche, domingo, lunes. ¿Cómo se hace la Havdalah? La Havdalah se hace con una copa de vino, se enciende la vela de Shavuot con una vela preexistente, no se enciende la vela trenzada o la vela grande de Havdalah, sino que se enciende la vela y se dice Borei Meorei Ha'esh, y luego no se hacen besamim, y al final se hace una Havdalah especial que termina Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Bendito eres tú, Hashem, que separas entre lo santo y lo santo. La santidad de Shabbat es distinta a la santidad de Yom Tov. Y esto es lo que nosotros haríamos cuando pasamos de Shabbat a Yom Tov, como sucede este año del 5776-2016. Al final, es decir, el lunes en la noche, cuando terminemos la fiesta, entonces simplemente se hace Borei Peri HaGefen y Hamavdil. Y no se enciende vela y no se hacen especies. ¿Ok? Entonces, hacemos dos Havdalot este año. Una Havdalah para terminar Shabbat y para comenzar Shavuot, y una Havdalah el lunes en la noche para terminar Shavuot. Preguntas. En Shabbat, Alejandro, hay 39 melajot prohibidas. En Yom Tov hay 37. Así de fácil. El Talmud.
Las melajot no salen de la Torah, o sea, no salen de la Torah escrita. La prohibición, no harás melajá, eso sí está en la Torah. ¿Pero qué es una melajá? Eso lo define el Talmud. Ahora, y esto tiene mucho sentido, Javier. Aquellas personas que viven en un mundo, o sea, hoy ustedes si quieren pueden cocinar, llenar la nevera de cosas y no tener que cocinar durante Yom Tov. En efecto, eso es lo que hace la mayoría del mundo observante. Bienvenidos a la era de la nevera, del refri. En el mundo antiguo ese chiste no era posible. No había refrigeración. Entonces, si yo no podía cocinar en Yom Tov, o si Yom Tov caía antes de Shabbat, yo tenía que cocinar en Yom Tov para Shabbat. Esa es la lógica del Eruv Tavshilin. O si Yom Tov caía después de Shabbat, yo tenía que cocinar en Yom Tov sí o sí. O sea, pedirme a mí que no cocine en dos días seguidos era imposible. ¿Ok? Ahora, la Torah dice, no encenderéis fuego en el día Shabbat. Pero también dice,